incorporen más. Ok. Bueno, muchachos, seguimos con la clase de administración de base de datos. Bueno, no sé si les dio tiempo de repasar, si tienen alguna duda, bueno, cualquier cosa estamos a la orden, vamos a continuar. Vamos a retomar un poquito para repasar 2 láminas de la clase pasada para recordar, bueno, en qué momento de la materia estamos, ¿no? Estamos en procesamiento de consultas. Dice, bueno, yo quería retomar la lámina 8, donde, si lo recuerdan, nosotros vimos cómo se procesa una consulta y de alguna manera vimos todos estos componentes y todos los elementos importantes. Y nos fuimos dando un recorrido por las diferentes etapas que debemos cumplir para hacer procesamiento de consulta. Entonces, les estuvimos explicando lo que era un repaso del álgebra relacional y la transformación de una consulta del álgebra relacional, de SQL, perdón, a un álgebra, al álgebra relacional. Y de allí pasamos a ver un conjunto de, bueno, vimos esto también, vimos lo que era un árbol de ejecución. Tenemos que convertir nuestras consultas en un álgebra, un árbol de ejecución para poder ser ejecutado por el manejador de base de datos. Y continuamos luego de esto, de tener un árbol de ejecución, vimos lo que era el árbol lineal izquierdo, que es importante tenerlo. Bueno, por supuesto, vimos un conjunto de ejemplos importantes para que ustedes vieran cómo se convertía el árbol. Vimos este ejemplo que es bien ilustrativo de lo que es un árbol de ejecución, ¿ok? Y vimos algo importante para nosotros dentro de lo que es la materia, el árbol lineal izquierdo y para la parte de optimización de consulta, donde íbamos construyendo el árbol y es el que construye quizás el que construye el sistema manejador de base de datos para mostrar una consulta, como un árbol canónico, donde tenemos esta estructura, ¿no? El árbol va creciendo en la parte izquierda y va construyéndose en función de el SQL que tengamos, ¿no? Y la transformación. Es el más rápido de construir, pero el más costoso. Entonces, visto esto, vamos a pasar, vimos también dentro de lo que es la parte de optimización, vimos que hay un conjunto de axiomas que permiten hacer un árbol de ejecución equivalente a otro árbol de ejecución. Y la idea es que usando estos axiomas podamos aplicarlos de tal manera que un árbol de ejecución sea equivalente a otro, tratando de ver si es posible lograr mejorar algo, optimizar la consulta. Y para eso, bueno, nos partimos por estos primeros 6, que era el de cascada de selección, conmutatividad de la selección, cascada de proyección, distributividad de la proyección y la selección, conmutatividad del join y del producto cartesiano y la distribución de selección con respecto al join y al producto cartesiano. Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a esto, sin embargo, bueno, ahorita los vamos a aplicar en un ejercicio y ahí los vamos a ver un poquito más claros, ¿no? Y quedaban ver los siguientes axiomas. Los otros 12 axiomas, por supuesto, no los vamos a ver todos porque en este caso hay unos que no vamos a considerar. Si se acuerdan, nosotros dijimos que la unión, la intercepción y la diferencia de conjunto no le íbamos a considerar para esta clase, pero funciona exactamente igual. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahorita, si pudieron repasar, si pudieron ver algo. Creo que no. Vamos a ver por aquí, por el chat, ¿qué dicen? No, nada. Nada. Bueno. Entonces, Mm. bueno, nada, entonces continuamos con los axiomas. Mercy, ¿me apoyas en continuar con los axiomas y yo continúo Claro que después? sí, por Ok, supuesto. vamos a Ujú. ver si le pegó a la hoja porque no sé cuál era. Ajá, llegué Sí, a la que era. sí, sí, Ok, exacto, quédate allá en el 6. en el 6, me quedo en el 6. Perfecto, entonces Sí, estamos en el 6. Ok, buenísimo. sí, fíjate, en el 6 nosotros Ajá. dijimos, lo llamamos distributividad de la selección con respecto al John y al producto cartesiano. ¿Recuerdan que hacía este axioma? A ver, ¿quién me dice? De los que Bueno, están. lo dice chismoso y abajo lo dice. Sí, ajá, pero en el árbol, ¿qué pasaba en el árbol?
Ujú. A ver si recuerdan. A ver, No, Mercy, nos estamos están despertando. dormidos todavía. Miren, yo me estoy tomando un café. Como estoy en mi casita, aproveché para tomarme un cafecito. Bueno, entonces, fíjense, lo que te dice aquí, este axioma permite empujar o llevar, a ver, por utilizar una palabra un poquito, claro, porque esta es una traducción directa, ¿no? Que es el push, ¿no? Es llevar las selecciones hacia abajo en el árbol. Entonces, ¿qué pasa? El join es un operador binario, ¿no? Entonces vamos a tener dos nodos hijos del join, ¿no? Ujú. Entonces, aquí nos dicen que para que esto se cumpla, tiene que haber dos condiciones, C1 y C2. ¿Por qué? Porque C1 va a ser una condición sobre los atributos de R1 y C2 va a ser una condición sobre los atributos de R2. Entonces, esto es equivalente ¿a qué? ¿A qué es equivalente esto? Ay, ya va. A ver, despierte, muchacho. No, Carlos, Emanuel, Daniel. Hoy no quieren ni escribir. están dormidos. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir. Esto lo que hace, a ver, Tina, Ajá. la siguiente, esto lo que hace es que yo puedo hacer esto, fíjate, puedo aplicar la condición directamente sobre R1, aplicar la condición C2 directamente sobre R2 y luego hacer el join. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjate, tenemos el lado izquierdo. Tenemos C1 y C2, le hacemos el join. ¿Qué nos da? Bueno, ya sabemos que tenemos que igualar el atributo común, que es cod B. Entonces igualamos los dos atributos comunes y nos da este resultado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, haciendo el join. Sí. Profe, una pregunta, Ajá. porque no me acuerdo de algo. ¿Qué significa el símbolo del pi? Del, este, ¿Cuál? El palito. en la El palo. notación No, BNF, ese no. Más arriba en el la palito que está definición. arriba, Ah, este es Eh, opcional, que este significa que es mismo. uno o el otro. O sea, Ok, o ok. Un es ternario. exacto. o utilizas el producto cartesiano o el join, que aplica igual para los Ah, dos, pues. Es un no, es como un no. Ujú. Ajá, Este o este. perfecto, gracias. ¿Sí? Ok, es uno de los dos, sí. exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí aplicamos primero el join, vamos a trabajar con el join. Aplicamos primero el join, nos da esto y luego hacemos la consulta, que es C1 y C2, es decir, descripción igual a Malta, sobre descripción, y CI igual a 234. Pero si nos damos cuenta, descripción está sobre la tabla de abajo, ¿sí? Y CI está sobre la tabla de arriba. Entonces, es decir, que entonces yo puedo decir que los atributos de la condición 1 pertenecen solamente a la tabla de abajo y los atributos de la condición 2 pertenecen solamente a los atributos de la tabla de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se ve. Oh, sí, Sí. ¿verdad? Ok. Entonces, es decir que podemos hacerlo como nos dice el lado derecho. Ajá. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Vemos entonces, ahora vamos a hacer las selecciones primero. Entonces, en la primera tabla utilizamos la condición CI igual a 234 y nos da esto que está aquí, ¿sí? Y en la otra tabla utilizamos descripción igual a Malta. Entonces nos da como resultado esta tabla que está aquí. Y después hacemos el join. Entonces podemos ver que nos da exactamente lo mismo siempre y cuando cumplamos la condición, ¿sí? Ay, perdón. Sí, Ajá. entonces ya Ay, lo hicimos la clase pasada, ¿no? no, sí. Estos Es que, ejercicios ya los hicimos la clase pasada, que era hacer el árbol canónico, ¿no? sí, ¿O ya no? va. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Ya va, este lo hicimos. Y lo que pasa es que iba a mostrar, era la siguiente lámina y me fui para otra.
Ok. Ajá. Entonces ya va, perdón, disculpen. Oye, me vi mal el número y no me fui a la que tenía que ir. Ok. Entonces, Ok. fíjense, ahorita vamos a construir el árbol. ¿Cómo sería el árbol? Exacto. Entonces, ahora, ¿cómo es el árbol? Ya que hicimos ese repaso, el árbol, entonces, ¿cómo cambiaría? Sería con, en vez de ser el join con R2 y R1, serían las selecciones primero y después el join arriba de las Eh, selecciones. Ya. correcto. Muy bien, Daniel. Exacto. Esa sería. Ajá. Entonces Entonces, sería algo ahora, así. ajá, fíjense, aquí como tenemos que ir aplicando los axiomas, es decir, yo no puedo agarrar este nodo completo, yo primero Exacto. tengo que aplicar cascada de selecciones, que es el que separa las dos condiciones en dos select, y después que los separe en dos select, entonces los bajo hacia las hojas, ¿sí? Como dice ahí, Exacto. los empujo hacia abajo. Entonces C1 va a ser sobre R1 y C2 va a ser sobre R2. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijeron? Aplicando esta propiedad de distributividad de la selección con respecto al join. ¿Quedó claro? Sí, Sí, fíjense, si ustedes vienen aquí, ustedes tendrían que decir aquí se está aplicando el axioma 1, ¿sí? Y Aquí, aquí se está aplicando el axioma 6, 6. ¿sí? Para ir yendo hacia, digamos, diciendo de qué manera transformamos el árbol. Exacto. Ok, entonces ahora sí vamos al 7, ya que Esa. nos quedó claro Ajá, sí. como un repaso, entonces ahora vamos al 7. Entonces, aquí nos dicen distributividad de la proyección con respecto al yo y al producto cartesiano. Entonces, está sucediendo lo mismo que anteriormente, es una distributividad. ¿Por qué? Porque el producto cartesiano, digo, perdón, la proyección, que es el primero que tenemos aquí, y el join son dos operaciones distintas. Entonces, no puedo decir que es una conmutatividad. Entonces, es una proyección, es una distributividad. Entonces, ¿qué podemos ver? Y pasa lo mismo. Si yo tengo que hacer una proyección de este conjunto de atributos sobre un join o un producto cartesiano, fíjate, aquí nada más te dejamos el join, ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente de estos atributos que están aquí, algunos son de R1 y otros son de R2, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo escribimos matemáticamente? Decimos que A, ¿sí? Estos atributos que están aquí, los atributos de A, son los atributos de la condición de R1, o sea, de la condición que me permite hacer este join, ¿sí? No puedo eliminar los atributos de la condición, ¿sí? Porque si no, después no puedo hacer el join. ¿Sí? Creo que eso lo vimos, leamos al principio, ¿no? Entonces, yo tengo que unir a los atributos de R1, le tengo que unir los atributos de la condición del join. ¿Eso queda claro? sí. ¿Sí? Y por supuesto, estos son todos los atributos de R1. Yo los hago intersección con estos atributos de aquí, de manera que solamente me quedo con aquellos atributos que quiero proyectar. ¿Sí? Quizás en la fórmula se ve un poquito complicado, pero en el ejercicio de verdad es bien sencillo de quizás ver, ¿no? Entonces, esos son los atributos que yo voy a proyectar al final. Y la B, entonces va a ser lo mismo, ¿no? Los atributos que permiten hacer la condición del join. Los atributos de R2 intersectados con los atributos que me dice aquí, entre A1 y AN, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo para entenderlo un poco mejor. Entonces, vemos aquí que queremos proyectar cédula de identidad, código de vida y descripción, ¿sí? Fíjate, si no estuviera aquí el código de vida, igual yo lo tendría que proyectar. ¿Por qué? Para poder hacer el join después de la proyección, porque si no se pierde. Muy, muy bien, Gabriel, excelente, ¿sí? Eso es. Entonces, fíjate, yo tengo aquí en la primera tabla CI, código de vida y fecha. Si yo hago una intersección con esta, se me va la fecha, ¿verdad? Una intersección con CI, código de vida y descripción, que son los atributos que quiero proyectar al final. Entonces, si hago la intersección entre estos tres atributos de la tabla de arriba
con los atributos del project de la izquierda, ya va, Tina, que me Ay, perdón. adelantaste, me Ajá. quedan estos que están aquí. Eso es lo que quiero que vean, que es una intersección de este conjunto con este conjunto de abajo, ¿sí? Entonces, y este de aquí es una intersección de este conjunto con el conjunto de la tabla de abajo, de la segunda tabla del join, ¿sí? Aquí no le uní el código de vida porque ya lo tenía desde el principio, pero si no, lo hubiera tenido que unir para ambos casos. Eso es lo que quería que vieran. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuestro resultado de hacer el de la izquierda es el que viene, ¿no? Primero hacemos el join, ¿sí? De ambas tablas y luego hacemos la proyección con los atributos que queremos, que es cédula de identidad, código de vida y descripción. Fíjate que no vamos a tener ni fecha ni volumen. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Ya va, que estamos aquí volviendo a Sí. hacer. Ajá, esto, ¿ves? Cédula de identidad, código de vida, descripción. Quedó claro, ¿no? Con el ejemplo. Sí. Ok, entonces ahora lo vamos a hacer de la otra manera, por el otro lado. Entonces tenemos por este lado cédula de identidad. Ajá, primero vamos a hacer entonces las proyecciones, ¿sí? Tenemos entonces aquí la proyección. Fíjate que ya no tiene fecha, aquí ya no tiene volumen, y después hacemos el join. Lo podemos hacer porque tenemos el atributo común. Y nos da como resultado, entonces, join, Ay, perdón. ay, sí, tranquila. Y nos da el mismo resultado, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, si no, ustedes revisen después la presentación y van a ver que efectivamente da el mismo resultado. Pudiera no dar el mismo resultado, digamos, en el caso de que yo no hubiera tenido código de vida desde el principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hubiera tenido que agregar, o sea, solamente digamos, una forma de que no hubiera tenido exactamente el mismo resultado es que después hubiera tenido que agregar el atributo que me permite hacer el join, ¿sí? Pero eso no hay Ujú. problema porque después entonces puedo volver a proyectar y solamente dejar los dos atributos que necesito al final. ¿Queda claro eso? Sí. Ok, excelente. Bueno, entonces seguimos con el siguiente axioma. Ah, bueno, No, no, seguimos el con el mismo árbol. axioma, pero ahora vamos a ver qué cambia en el árbol, ¿no? Entonces ahora tenemos el árbol como lo teníamos y ahora si separamos las dos proyecciones, vemos cuál es A, cuál es B y las llevamos abajo hacia las hojas, más cercanas a las hojas. Ujú. Ajá. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Creo que ya alguien lo había adelantado la clase pasada. Fíjate, si el join es una de las operaciones más costosas. De todas maneras, más adelante lo vamos a ver, pero el join y el producto cartesiano son las operaciones más costosas que hay y su costo depende del tamaño de las hojas, ¿sí? Del tamaño de las tablas de entrada del operador. Entonces, si con una selección o con una proyección yo hago las tablas de entrada más pequeñas, entonces estoy disminuyendo el costo del join. Y el costo es directamente proporcional al tiempo de ejecución. ¿Se entendió eso? ¿Queda claro esto? Sí, sí. Ok. Yo aquí estoy extrañando a alguien. Sí, no está viniendo. ¿No está? Ay, Dios, que le voy a Creo que jalar no las está. orejas. Le voy a jalar las orejas. Ok, entonces, fíjate, la conmutatividad de la unión de intersección es similar a lo que habíamos visto con el join producto cartesiano. Pasa que no la vamos a colocar aquí porque no vamos a utilizar unión de intersección en los casos en que vamos a trabajar, ¿no? También tenemos asociatividad de la unión en la intersección del producto cartesiano y las colocamos todas de una vez como para abarcar eso, ¿no? Aquí sí nos interesa sea, aquí está la unión, pero también pueden colocar aquí el producto cartesiano pueden colocar el join. Y esto lo que hace es que, por ejemplo, en vez de tener un árbol lineal izquierdo, tengo un árbol lineal derecho. ¿Sí? ¿Se ve esto? A ver, díganme.
A ver, Luis Blanco, dijiste que No, sí, no, ¿no? yo ¿O no lo no? vi. ¿Lo puedes repetir? Ok, lo que pasa es que no tenemos el dibujito, No, a mí. Bueno, a ver si me das opción de Yo, poder yo creo, ya voy. dibujar. Sí, ya va, déjame ver. Un momentico. Quitar el puntero porque esto es un temazo. Ya va, voy para allá. Ajá, yo creo que ya puedes, no puedes hacer compartir y hacer todo. No veo para que me dé opciones de vista. A ver, aquí abajo, aplicaciones. No veo nada por aquí. No veo para hacer dibujitos. Lo que puedo Este, es abrir una pizarra. eso, bueno, abre una pizarra. Creo que sí lo puedes hacer. Sí, después tú puedes volver a compartir, ¿no? Porque me Sí, están déjame. diciendo que se detendrá la... Esa. Entonces, bueno, ahí tenemos una pizarra. Nosotros tan chéveres aquí. Fíjate, tenemos, vamos a colocar aquí, ¿qué tenemos? Vamos a hacerla así, ¿no? R1, que es la relación 1. Vamos a poner aquí como unión, porque no tengo aquí el lacito para dibujarlo. Bueno, puedo poner una X también, ¿no? Ah, exacto, hazlo con el producto cartesiano. Exacto. R2, ustedes se imaginan que eso es un join, ¿sí? Y aquí entonces hacemos con R3, ¿sí? Y dijimos que esto es equivalente, aquí tampoco tengo las 3 rayitas, pero bueno, vamos a ponerlo igual, pero realmente no es igual, es equivalente. ¿Sí? ¿A qué? A R1 hacemos el producto o el join en todo caso, bueno, con la R2 y R3, ¿sí? A ver, ¿cómo hacemos para...? Ajá. ¿Sí? ¿Se ve ahí en la pizarra? Sí, Ok, ¿cómo lo dibujo el arbolito? ¿Cómo sería ese arbolito? Bueno, vamos a ver aquí, tendría, si lo vemos de abajo hacia arriba, sería R1, ¿sí? Tengo por aquí R2. ¿Y qué pasa con ellos? Tengo por aquí el operador que estoy haciendo, ¿no? Y hago mis rayitas aquí, ¿no? ¿Sí? Y Sí, luego estoy haciendo el join con R3, pero ¿qué? De todo esto que está aquí. Entonces eso quiere decir que voy aquí por aquí tener otro join y por aquí voy a tener R3, ¿sí? ¿Y esto qué es? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un árbol de qué tipo? canónico de izquierda. Exactamente. Bueno, canónico porque tiene todos los joins, pero es un árbol lineal izquierdo, ¿verdad? Ajá, pero si yo me voy para el otro lado, ¿qué voy a tener allí? Voy a tener R1, vamos a ponerlo por aquí. Esto está muy grandecito. Ajá. Voy a tener R1 que hace join o producto cartesiano con quién, ¿sí? Hace un producto cartesiano con otro nodo que está del lado derecho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál es ese? Este que está aquí, este que tenemos aquí. R2 y R3. ¿Sí lo ven? R2 por R3. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Un producto cartesiano de R2 y R3. ¿Sí? ¿Ahora sí lo vieron? Sí, Ahora gracias. este es un árbol lineal Sí, derecho. profe. Y aquí, bueno, aquí ponemos nuestras 3 rayitas diciendo que es equivalente y que estamos utilizando, creo que es el axioma 9, ¿no? este es el axioma 9, sí. Y entonces aquí le decimos que es el axioma 9. ¿Sí? Entonces, excelente. Entonces ahora, Continuamos.
Sí, lo hice permanente en la pizarra y se las podemos compartir después. Sí, de todas maneras yo lo paso después a la Sí. lámina. Yo lo estaba haciendo, pero no me dio tiempo. Ajá. Ok, entonces, chévere, quedó entonces, ya yo voy a cerrar la pizarra para que la profetina pueda seguir compartiendo la presentación. Lo importante es que les haya quedado claro que esa propiedad me convierte un árbol lineal izquierdo en un árbol lineal derecho, ¿sí? Y también me lo puede compartir en un árbol plano, porque si yo tengo varios join, los puedo agrupar así como R1, join R2, join R3, join R4, ¿sí? Entonces lo puedo cambiar la configuración del árbol. Eso es lo interesante con propiedad, con este axioma. Después tenemos la distributiva de la selección con respecto a la unión y la intersección, muy similar a la que vimos anteriormente, y la distributividad de la proyección con respecto a la unión y la intersección. Muy similar a la que vimos con respecto a la del producto cartesiano y a la del join. Entonces creo que con eso ya tenemos todos estos bien entendidos. Ahora nos falta uno solito, que es la conversión del producto cartesiano en join. ¿Por qué lo utilizamos? Porque estamos trabajando con un árbol canónico, donde me hace el producto cartesiano de todas las tablas que están en el front. Entonces, yo tengo que convertir eso en lo que realmente necesito, que es un join. Entonces, para eso utilizo la condición que seguramente está en el where, la condición que me permite hacer el join, la bajo con cascada de selecciones hasta donde esté ese producto cartesiano y lo convierto en un join. Entonces vamos a ver, y por supuesto, la condición es una igualdad de los atributos de R1 y R2, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo, tenemos el select de A1 y A2, el producto cartesiano de R1 y R2, y utilizando el axioma 12, vamos a obtener ¿qué árbol? Vamos a tener el siguiente árbol, ¿no? Ajá, entonces lo convertimos en un join. Entonces ya dejamos de tener esta selección, dejamos de tener el producto cartesiano y ahora tenemos el join, ¿sí? Y para eso estamos utilizando el axioma 12. Fíjate, esto lo estamos haciendo porque es un árbol canónico, pero si ustedes, por ejemplo, utilizaran, y ahí viene digamos, la utilidad de eso, ¿no? Utilizaran directamente el join en el from, él ya automáticamente hace esto, ¿sí? Ya no hace un árbol canónico, sino que hace un árbol lineal izquierdo con los joins. ¿Se entiende eso? No, Sí. no, yo no disculpe, lo entendí. no, Yo sabía que no se iba a entender, no se entendió, Mercy, vuélvelo. Ok, ok. Lo que pasa es que aquí no tengo cómo. Bueno, vamos a abrir de nuevo la pizarra. Ajá, dejo de compartir. Ajá, vamos a entender eso bien porque eso es importante. Sí. Nueva pizarra, no, yo quiero la misma pizarra para estar abriendo más pizarra. Fíjate, aquí la diferencia hubiera sido si yo tengo, fíjate, select, el conjunto de atributos, ¿no? Atributo 1, atributo 2, atributo 3, from, T1, T2, hasta Tn, ¿no? Vamos a ponerlo así para, ajá. Where, aquí tengo que tener, en este where, que no lo estoy escribiendo bien, tengo que tener las condiciones del join, primero que nada, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que tienen que estar. O sea, tendría que tener A1 perdón, T1 punto A1 igual a T2 punto A2. Esa es una de las formas que ustedes tienen en hacer hacer los join, ¿no? Ajá. ¿Sí? Pero si yo hubiera tomado esto mismo, déjame ver si lo puedo copiar para no tener que volver a escribir. Si yo hubiera esto mismo y en vez de hacer eso, yo hubiera hecho esto. Y colocado aquí la condición, esta condición. ¿Sí? Ah, me copió todo otra vez. Solamente esta condición es la que yo quiero que copie.
No, no lo hace. No lo quiere hacer. Entonces déjame ver si lo borro. Ah, pues tampoco lo quiere borrar. Deshacer, tampoco. Bueno, no importa. Sí, es que no lo quiere borrar. No sé por qué. Para atrás y borra. Vamos a ver. Ah, no. Se puso Poppy. Ok, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Vamos a bajarla bastante para que no se vea entonces. Y aquí tendríamos entonces ujú. Ah, mira, esto está mejor como que lo hago otra vez. Porque no quiere. Entonces tendría, ajá, from, pero aquí en el from, en vez de hacerlo así, tendría T1, join, o sea, la otra anotación que ustedes conocen para los join, o joiner, join, T2, on, ¿sí? Y aquí los atributos, o sea, la condición de igualdad, ¿no? T1, T1.A1 igual a T2.A2. Esta notación ustedes la conocen y la han trabajado, ¿no? Sí, bueno, la explicamos Sí. también nosotros, ¿no? Sí. Hicimos un Entonces, repasito. el de arriba me va a crear un árbol lineal izquierdo, porque él no tiene forma de saber si abajo en las condiciones están las condiciones de los join, ¿sí? Mm, Y además es la más rápida de hacer. O sea, aquí voy a tener algo como esto que está aquí, del lado izquierdo, ¿sí? Esto que está aquí, ya él sabe que van a ser los join porque están explícitamente en el from. Entonces ya él no hace un árbol canónico, sino que ya todo esto automáticamente se convierte en join. Eso es lo que les quería decir. Entonces, si ustedes trabajan con esto, se ahorran o sea, el sistema manejador se ahorra el paso de hacer el árbol canónico y de hacer el axioma 12. ¿Sí? Eso es lo que les quería decir. Se ahorra esos dos pasos. Entonces, por eso es bueno hacer esta, la de abajo. Porque ya ustedes le ahorran dos pasos al sistema manejador. Ahora sí lo vieron. Sí. sí. Ujú. Chévere, chévere. Entonces cierro la pizarra. Ahora sí quedó claro entonces lo que sucede allí. Ok, voy a seguir, voy a compartir otra vez yo. Ok, voy para acá. Ay, ya va, Como que muchachos. compartiste lo que no era. Sí, es que como uno comparte pantalla, es un temazo. Bueno, voy para acá, espérense, muchachos. Déjenme proyectar y listo. Ajá. Para culminar esta partecita, quedaba en reflexión, repasar cómo se procesa una consulta, qué hace el traductor, recuérdenlo, por qué se procesa la consulta en álgebra relacional y no en SQL, y qué finalidad tienen los axiomas del álgebra relacional en el procesamiento de una consulta. ¿Ok? Entonces, esto era como las reflexiones finales de la parte de los axiomas para poder continuar nosotros con la siguiente clase, que es lo que tiene que ver ahorita con déjenme cerrar por aquí. Ok. Ok, Ya. hasta ahora les va quedando claro cómo se hacen estas transformaciones del árbol de ejecución con los axiomas, ¿no? Sí. De todas maneras, ahorita vamos a ver unos ejemplos que los va a ayudar, ¿ok? Entonces, fíjense, para la siguiente parte, bueno, que es lo que teníamos que continuar hoy, ¿ok? Es, bueno, recuerden que estábamos ya habíamos visto la traducción de una consulta, vimos las expresiones equivalentes, vimos todos estos axiomas, ¿ok? Entonces, ahorita comencemos a ver lo que tiene que ver con técnicas para optimizar consulta. Y lo primero que tenemos que ver, antes de ver qué es una técnica para optimizar consulta, es qué es eso de optimizar. Y dentro de estas técnicas vamos a ver, como aquí lo resalta, la parte heurística,
luego lo que son modelos de costos y un caso de estudio. Ok, con esto nos vamos a pasear hoy y la semana que viene. Entonces, ¿qué es optimizar? Entonces, el optimizar consiste en conseguir, por supuesto, esto es de la Real Academia Española y los conceptos que se manejan a nivel de solo la palabra optimizar como tal, conseguir que algo llegue a la situación óptima o de los mejores resultados posibles. ¿Ok? En matemática e informática, determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso o sistema para que el resultado que se obtenga sea el mejor posible. Ok. Entonces, sí, ¿qué ibas a decir? Sí, yo les iba a preguntar, en base a esto, si nosotros queremos optimizar una consulta, ¿cuál sería la variable que nosotros queremos que tenga el mejor resultado posible? Ujú. Queremos obtener el mejor resultado posible. ¿Cuál serían Exacto. esas variables? ¿Qué ¿Cuál es el queremos? propósito del optimizador? ¿Qué tiene que hacer él para nosotros cuando estamos hablando de consultas? Eh, la variable sería reducir, o sea, el tiempo de ejecución, ¿no? O sea, queremos reducir el tiempo de ejecución y quizás los costos en memoria principal. Exactamente, el tiempo de ejecución básicamente, pero y sabemos que el tiempo de ejecución está relacionado con las veces en que él tiene que leer de disco y llevar a memoria principal, ¿no? Entonces Ajá. ahí está, Sí. justamente, el tiempo de la consulta que está asociado a, muy bien, accesos a disco. Y bueno, por supuesto, el acceso a disco toma tiempo, ¿no? El llevar los datos de memoria secundaria a memoria principal lleva tiempo. Entonces, la cantidad de veces que nosotros tengamos que acceder a disco y viceversa, ¿no? De memoria enviar datos a disco, eso es lo que determina el tiempo de la consulta. Y eso es justamente lo que queremos optimizar. Entonces, para optimizar el tiempo, necesariamente se hace necesario entonces optimizar el acceso a disco en este caso particular, ¿sí? Porque en el caso de base de datos distribuidas, entonces también está el tiempo en el que se tarda en viajar los datos a través de la red, ¿no? Pero en este caso, solamente el acceso a disco. Exacto. Entonces, allí vemos que de alguna manera el propósito, ¿cuál va a ser el propósito del optimizador de consulta? Entonces, para mejorar y para lograr optimizar el tiempo de la consulta en cuanto a acceso a disco y el tiempo de optimización. Entonces va a tener que seleccionar cuál es la mejor estrategia o una estrategia eficiente para la evaluación de una expresión dada en álgebra relacional. ¿Sí lo vemos? Sí, y el tiempo de optimización también es importante, se me había pasado. O sea, Ujú. lo vi ahí, pero no lo relacioné, porque el motor de evaluación también va a estar ejecutando un programa para Ujú. determinar cuál es el árbol que va a ejecutar, o sea, cuál es el árbol que le conviene. Y dependiendo del tamaño del árbol, eso pudiera Ujú. ser muy rápido o pudiera tomarle tiempo. Entonces, él necesita hacer ese proceso lo más rápido posible para ejecutar también lo más rápido posible, ¿sí? O sea, tampoco se puede quedar iterando mucho tiempo en buscar el árbol que conviene ejecutar, porque entonces, o sea, estás ahorrando por un lado, pero estás gastando tiempo por otro lado. ¿Se ve eso? Sí, Es decir, no puedo tardar mucho tiempo en optimizar porque ahí voy a tener problemas. Entonces también hay una cantidad de veces que puedo generar planes de ejecución para poder tener el resultado adecuado, ¿no? Eso es lo que queremos hacer allí. ¿Se entendió? sí. Ok, entonces en base a eso, ¿qué técnicas vamos a usar para optimizar consultas? Y en este caso tenemos las técnicas heurísticas y las técnicas de costo. Las técnicas heurísticas son las mejores prácticas, bueno, se refiere a lo que se consideran las mejores prácticas en el área de optimización de consulta y de alguna manera viene de la experiencia de los expertos, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué se necesita? Se necesita algoritmos basados en costos, ¿verdad? Para ver cuáles serían las mejores prácticas aplicadas para obtener el mejor resultado de un árbol como tal. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice, bueno, aplico reglas heurísticas para modificar una representación interna de una consulta cualquiera, es para mejorar su ejecución. Y
¿cuáles son una de las principales reglas heurísticas? Ah, bueno, aplicar quizás el select y el project antes de aplicar un join, que es lo que quizás ustedes mismos se han dado cuenta que es mejor. Ah, reduzco el tamaño del resultado parcial de una consulta antes de hacer un join. Y de esa forma estoy aplicando una buena práctica que hace que se reduzcan las consultas, y eso es lo que se llama una técnica heurística. ¿Lo vimos? Sí. Ahora, ¿qué es una técnica de costo? Ya vamos a aplicar heurística, pero ¿cuál es la técnica de costo? Bueno, es transformar el árbol de ejecución, pero sí ahora usando diferentes técnicas de transformación, y además debemos estimar el costo que implica cada una de las transformaciones que uno haga. Y por supuesto, uno debería quedarse con el costo mínimo que implica ese conjunto de transformaciones. Porque era lo que comentábamos anteriormente. Bueno, no puedo estar generando N transformaciones, quedándome iterando N transformaciones y estoy invirtiendo un costo allí en el tiempo de optimización. Entonces tampoco puedo estar optimizando hasta que, bueno, es más grande el tiempo de optimizar que el tiempo de acceso a disco. ¿Ok? Entonces ahí tengo que estar trabajando con eso muy bien. Entonces, con estos conceptos básicos, vamos a hacer un ejercicio donde, dado el siguiente esquema de base de datos relacional, por ejemplo, el nombre, la cédula, el nombre, el apellido 1, el apellido 2, el DNI, la fecha de nacimiento, la dirección, el sexo, el sueldo, el super DNI y el departamento. Y dado departamento, ¿ok? Con esta estructura, o sea, le estamos dando simplemente los nombres de los campos, donde, bueno, resaltamos la clave primaria, donde tenemos localización también por departamento, ¿ok? Donde tenemos un número de departamento y una ubicación de departamento. Tenemos un proyecto, nombre del proyecto, número del proyecto, ubicación del proyecto y número del departamento del proyecto. También una relación trabaja, DNI del empleado, número del proyecto y las horas. Y el subordinado, que es el número del DNI, el número subordinado, el sexo, la fecha de nacimiento y la relación. ¿Ok? Entonces, esto es una base de datos relacional. ¿Ok? Visto esto, la entendemos, la sabemos, vemos cómo se relacionan las tablas. Empleado se relaciona con departamento. ¿En dónde? ¿En qué tabla? Tenemos empleado, tenemos departamento. A ¿Me ver, oye? Ajá. En ningún lado. En ninguno. Te pasaste. ¿cómo que No. no? ¿Cómo que no? O sea, yo lo estoy Cuidado, viendo ya. cuidado. Base de datos, A los ver. vamos a... Ah, Carlos, ¿qué dijiste? ¿Cómo se relaciona el departamento con el empleado? Este es departamento y este es empleado. ¿Dónde se relacionan? ¿Cómo se relacionan? Claro que se relacionan. Este es el empleado y este es el departamento. ¿Ok? Tengo el DNI del empleado y tengo el número de departamento. En trabaja que tengo el No, DNI del... el DNI y el número de proyecto. Pero dijiste que no. No, pero ese es entre empleado y proyecto, no entre empleado y departamento. Ajá, pero ya va. Y en la tabla empleado, ¿cuál es el último atributo? Ajá. Ay, oh my God. Sí, departamento. Qué risa. Interesante, ¿no? Ajá. Sí, Porque no tienen... entonces, yo les dije que estaban... supongo Exacto, que estaban marcadas las claves primarias. ¿Qué es la clave departamento ahí? foránea. Exacto. Ajá. Que el departamento sería una clave foránea hacia dónde. No sé, número de departamento. Número de Exacto. departamento en departamento. Exacto. Recuerden cómo se hacen las claves Cónchale, foráneas. Gabriel, nos ibas a dejar Es que mal. yo apenas vi la tabla trabajar y yo dije, pero si no está ahí, ¿dónde está? Porque No, porque se me trabaja olvidaba en, foránea. exacto, trabaja en es una tabla de trabaja en el proyecto, no de trabaja en el departamento, ¿sí? Exacto. Claro, claro. Bueno, Ok, fíjense, esto es importantísimo sí, lo que acaba de pasar, aunque ustedes no lo crean, porque uno tiene que analizar la tabla completa, ¿ok? sí, Ver los datos y ver las claves foráneas. No necesariamente están marcadas aquí, porque yo dije, voy a marcar las claves primarias. Entonces, es exacto. importante saber
las relaciones entre las tablas. Entonces, por aquí, como bien lo está diciendo la profesora Mercia, el DNI, el departamento ID es clave foránea. En el departamento tienen un número de departamento, ¿verdad? El DNI de director podría ser ¿qué? Base de datos. El DNI director podría ser ¿qué? ¿Qué es, mejor dicho? Una clave foránea, ¿no? También es una ¿Hacia clave dónde? foránea. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Así, empleado. Muy bien. Excelente. Ok, el número de departamento de localización y departamento y ubicación de departamento, las dos son clave primarias, las dos al mismo tiempo y cada una de ellas es ¿qué? Cada Bueno, clave foránea es a, sí, Ah, ¿Cuál no, de las dos? ¿Cuál de las dos? el número de departamento al número de departamento de la tabla de departamento. Ajá, y sí, ubicación de departamento en este caso es solo clave primaria aquí, ¿lo ven? Ajá. Así es que se trabaja la parte multivaluada. ¿Ok? sí. Luego tienen un proyecto con sus datos, el empleado, perdón, que tiene el DNI del empleado que apunta a el DNI de empleado como tal, que es la clave foránea, el número de proyecto en trabaja, que es clave foránea también, a proyecto, ¿verdad? Y por último tenemos el subordinado, que el DNI de empleado apunta ¿hacia dónde? DNI de la tabla de empleados. Perfecto. Y el nombre del subordinado, ay, no sé por qué no está subrayado, esto no debería estar subrayado. Este está subrayado y no debería estar subrayado. No ¿Lo vieron? debería estar subrayado. Ok, buenísimo. Entonces, vista estas tablas y analizar estas tablas, si les damos este árbol de ejecución, le pedimos esta consulta, perdón, decimos, dada esta consulta, que es, seleccióname todos los números de proyecto, el número de departamento del proyecto, el apellido, la dirección y la fecha de nacimiento de proyecto, donde tenemos el front entre proyecto, departamento y empleado. Tenemos el where, que iguala que hace el join entre el número de departamento en P, que es proyecto, con el de departamento. Y tenemos también la igualdad entre el director y el empleado, que fue una de las relaciones que dijeron, y dan una ubicación del proyecto. Les piden construir el árbol de ejecución y luego el árbol canónico. ¿Cómo quedaría ese árbol? Vamos a construirlo. No vamos a aplicar ahorita axiomas, simplemente ver cómo es el árbol y ver qué mejoraríamos nosotros del árbol. Después aplicamos los axiomas, ¿ok? ¿Cómo Ajá. sería el árbol de ejecución de consulta en este momento? ¿Cómo es el árbol canónico? En las hojas comienzo con los proyectos, o sea, P, Ajá, producto cartesiano D. ¿seguro? El Bueno, árbol. ya no estoy seguro. No, acuérdate que, Sí, sí. claro, pero es el árbol de consulta completo, no es el El izquierdo. canónico. Ajá, Ok. Ah, Bueno, entonces ya pero comienzo. normalmente, sí, normalmente lo hacemos así. Primero el árbol canónico. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Ujú. Digamos, esta es una forma de hacerlo. exacto. Tienen, Pero, por ejemplo, esta parte, ¿ok? ujú, Después construyen este y hacen esto, ¿verdad? Esa es la primera. ¿Se acuerdan que hicimos una consulta y lo pusimos así sin haber visto el árbol izquierdo, ¿verdad? ujú. Que es la consulta básica descompuesta. ¿Ok? Esa fue la primera que hicimos en algún momento. Entonces, este es el árbol de consulta normal, este es el primer paso, este es el segundo paso y este es el tercer paso. Ahora, Ese es un posible árbol de árbol de ejecución consulta, de sí, esta árbol de consulta, consulta. sí, exacto. Ahora podemos construir el izquierdo, que es el que quizás iba a ser Gabriel. Creo que estaba hablando Ujú. Sí. Gabriel o Carlos. Ajá. ¿Cómo sería ese entonces? Ahora sí, para la misma, el árbol izquierdo era esta partecita. O sea, ahí lo que estamos viendo es un árbol para la ejecución. Esto es Sí. simplemente un Un, árbol de posi- ejecución. un posible resultado. Exacto, esto es un árbol de ejecución. ¿Por qué se presenta este primer árbol de ejecución? Porque alguien pudo haber pensado en este como un posible árbol de consulta, ¿ok? No pensé en el izquierdo, no pensé en el manejador, sino pensé en un árbol que me permita ejecutar la consulta, ¿ok? Ahora, pensando en el izquierdo,
que era esta partecita, ¿se acuerdan? ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería mi árbol de ejecución canónica? Entonces ahí sí empieza Gabriel. Gabriel. Ahora P, sí, Gabriel, producto destácate. cartesiano A, P, producto cartesiano D. Ajá. Esto con producto, o sea, lo que quedó, producto cartesiano E. Muy bien. Entonces, ¿qué hiciste, Gabriel? Explícanos. La primera, o sea, el canónico, abajo, la base comienza con los productos cartesianos de todas las tablas del from. Exacto. Sí, Tú en orden. aplicaste esto, ¿verdad? Exacto, sí. El from aquí. Buenísimo, Gabriel. Ok. Después, Luego viene la selección, o sea, el nodo de selección con la condición que está en el where completa. muy bien. Completito. Perfecto. Y Y luego viene, aplicaste fue este pedacito que está aquí. sí. Ok, la condición y aquí en el where. Perfecto. Y por último, Sí. Y el último pedacito es el nodo de selección con todas las columnas de selección en o el de select. el Exacto, de proyección. Perdón. muy, muy bien. Y fue este pedacito que está aquí, ¿sí? Sí. Ok, entonces aquí ya se construyó el árbol canónico. Ok, para esa consulta. Entonces, fíjate lo rápido que es hacer el árbol canónico a partir de una consulta select cualquiera, ¿no? Sí. Exacto. Ahora, teniendo ya tenemos esto y este es un árbol de consulta cualquiera. Ok, ahora, si yo les digo, vamos a encontrar los apellidos de los empleados nacidos después de 1957 que trabajan en un proyecto llamado Aquarius, ¿cuál sería el trabajo que tenemos que hacer aquí para el árbol de izquierdo, el árbol izquierdo? Canónico. Ujú. ¿Cuál haríamos? Y es Ajá, en base al Carlos. proyecto. Ahora Carlos es el que nos va a decir. Carlos, cuéntanos. Ah, no. Sería empleado, trabaja en, Ajá, el producto cartesiano entre empleo y trabaja en. ok, después. Y luego, producto cartesiano del resultado de de ese producto cartesiano con proyecto. Ah, muy bien, que era lo que estábamos trabajando. Ok. Después, Para ver, luego sería. te busco la chuleta. Ajá, No, te no, no, busco no, la no, ya va. chuleta. Te busco No, la no, no. chuleta aquí, acuérdate, aquí, No, repasito. él lo va a decir. Tú, Ajá, Ponce lo que él dijo que no le buscara la chuleta. No, porque ok. entonces, ajá, hay que ejercitar a este. Ajá, sería la. Sería una proyección. Sería una proyección. Donde Primero no, tomaríamos primero la select, primero el select. el O sea, select. ve el where, primero ve el where. Ok, sí, ajá, primero sería la condición del word. Ajá, Y ¿cómo lo luego, pones? ¿Sería algo así? ya, Viste que sí así como que no necesitaba se ve, sí no se ve el cambio. sí necesitabas la chuleta y no me quisiste que te ayudara. Ya, Ajá, fíjate, ¿qué pasaba en sí, este sería caso, Carlos? proyección. Sería No, primero, proyección con la condición. No, selección de la condición. Lo que pasa es que él no se acordaba de este operador que está aquí. sí, el dibujito, pues. Este operador, esta es la letra griega, es de la S minúscula. Y por Ajá, eso representa la selección. Recuérdense que este operador es la selección en álgebra relacional, donde lleva como atributo, o sea, como entrada una condición booleana, ¿no? Entonces, exacto. está abajo, que es todo lo que está dentro del where. Ok, Ah. está bien, chévere, Y chévere. por último, ¿cuál sería? Y ya por último sería la proyección de apellido. Muy bien. Ahora sí es la proyección, que es la letra pi, que representa la P. Entonces, por eso es la Exacto. proyección. La proyección del apellido. Ujú. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí, Buenísimo. Carlos, te no me acordaba, animaste. Lo hiciste. no sabía lo de la letra griega. Ya no se me olvida más. Gracias. Ajá. Ok. Buenísimo. Lo que pasa es que también te agarramos ahí y te dijimos, Carlos, y a lo mejor fue que se te activó el micrófono ahí. Ok, entonces, ¿esto qué es? El árbol de consulta
inicial canónico para esa consulta que se pedía, ¿verdad? Ahora, si yo les digo, necesitamos mejorar esto, ¿ok? ¿Qué harían? Mejorar este árbol. ¿Qué harían intuitivamente? Aplicando heurística, lo que les comentamos. Tratar de ver cómo se bajan los join o los select, ver qué se hace. Pueden salir muchos árboles, ¿ok? Pero, Bueno, los join no. perdón, los select y los project. Haciendo la heurística de bajar los CLs y los proyectos, por supuesto, bajarlos lógicamente donde corresponde. No es que los voy a bajar a la tabla que no corresponda, ¿no? Pero ¿qué haría? ¿Qué se le ocurre? ¿O qué crearía yo aquí en esta tabla? En este árbol para mejorar este árbol. ¿Cómo pudiera ser Un viendo árbol, los porque pueden axiomas que haber... ya vimos, cómo creen ustedes que pudiera ser el resultado? No podemos bajar dos de las condiciones aquí desde el select a joins. Sí, a joins. Sí, porque Ajá. tenemos que el nombre del proyecto, ¿a quién pertenece? Número proyecto a proyecto. Y no, mentira. Ya va. Sí, el nombre del proyecto, ajá, a proyecto, ¿no? Que es Ajá. la condición. Ajá. Ajá. Además de eso, tenemos que el número de proyecto es igual al proyecto, ¿sí? Ajá, y por Sí. aquí dijeron bajar la fecha de nacimiento también. Por aquí dijeron bajar Anthony. Ajá, fecha de nacimiento, ok. Ok. ¿Sí? Ok, entonces es algo, fíjense que lo están haciendo, nos acordamos de los axiomas, pero lo podemos hacer. Entonces, bajar la fecha de nacimiento, ok, a empleado, ok, y por ejemplo lo que ustedes dijeron de bajar el nombre del proyecto, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, se me había olvidado que podemos bajar primero para reducir el tamaño de empleado y de proyecto Claro. antes de hacer el Entonces, join. exacto. Ay, claro, aquí Sí. yo me traje esto de una vez aquí, ya la igualdad, ¿verdad? Porque ¿qué tengo yo Sí. aquí? La igualdad la tengo que colocar también. Fíjense, ¿qué tengo aquí en la igualdad? Acuérdense que está, esto lo bajo, ¿verdad? Como dijo Anthony, al empleado. Esto lo bajo, como dijo Gabriel, al proyecto. ¿Qué hago con las dos igualdades que tengo aquí del proyecto, que son las igualdades del join, ¿verdad? Del producto cartesiano, que yo las necesito. Las tengo que bajar también de forma correspondiente a cada uno de los nodos que implican las dos tablas que se están haciendo, que se están usando en el producto cartesiano, ¿verdad? Entonces quedaría como, bueno, la fecha de nacimiento del empleado en empleado, trabaja aquí. Como tengo este join, ¿qué corresponde a este join? Lo que está en empleado y lo que está en trabaja. Entonces sería la condición que está aquí, ¿verdad? Que es esta misma que está aquí arriba. ¿Sí la ven? Se hace la correspondencia aquí. Yes. Ok. Luego entonces estaría la parte de proyecto. ¿Qué viene ahorita? Entre estos dos noditos que hago. Ajá, El join. bueno, en este caso Ajá, el hemos producto, convertido el join, ¿no? Entonces tenemos Exacto, sí, pero el producto cartesiano. ¿Y cuál es la igualdad, la condición del producto cartesiano? el número proyecto igual a num proyecto. Ok. Y después, ¿qué viene? La proyección apellido 1. Ok, me quedo con el apellido. ¿Qué hicieron intuitivamente ustedes en este ejercicio? Desplazar las operaciones select hacia abajo en el árbol. ¿Sí? Sí. y Lógicamente. organizar, exacto, y organizar las condiciones para que se puedan realizar los join. Exacto. Y las condiciones de cada una de los productos cartesianos para que se pueda hacer el join. Eso fue lo que se hizo solamente con los select. Ajá. ¿Habría posibilidad de hacer algo con los project? ¿Qué consideran ustedes? ¿Se puede hacer algún project allí que reduzca el tamaño de las tablas? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, en empleado, en trabaja, en proyecto. Me puedo quedar con menos sabiendo que tengo que proyectar claro, que necesito hacer los join y que necesito
los productos cartesianos, perdón, y que necesito quedarme con apellido 1. ¿Se puede hacer algo? Pero si haces el project de apellido, tienes que traerte también las cosas que pertenecen a clave foráneas para no Ajá, dropearlo todo antes de hacer los pero joins. podrías, ¿verdad? Déjame ver dónde está, esta es la lámina 15, déjame ver si le llego a no me acuerdo dónde está el dibujito del 15, ajá, ya va. Creo que es en la 9 que está. Ajá, fíjense. Claro, necesito tengo pero bien toda la información que tengo en empleado. Yo tengo que arrastrar todo esto. Sí, es bastante grande empleado. Es bastante grande, ¿verdad? ¿Qué necesito de empleado? En base Eh, a la consulta. Fíjense, ¿qué necesito aquí de empleado en base a la consulta? Aparentemente, ¿qué necesitaría? La fecha de nacimiento, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? el DNI, El DNI, ¿qué otra cosa? el apellido. El apellido, ¿verdad? Es decir, que yo podría quitar todo lo demás porque no lo necesito, ¿sí? Y me quedo con lo que necesito. ¿Sí se ve? Sí. ¿Ok? Entonces yo podría hacer aquí, ya lo vamos a hacer, pero un project para quedarme con esa información. ¿Y qué pasa en proyecto? Vamos a verlo también. En proyecto, ¿qué tengo? Fíjense, en proyecto, bueno, en este caso tengo nombre de proyecto, número de proyecto, ubicación y número de departamento de proyecto. ¿Con qué me necesito quedar? Si estoy bajo esto. Ya el nombre lo necesito porque está aquí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa necesitaría de proyecto? Número de proyectos. El número de proyecto, ¿la ubicación me interesa? No, no, No. ¿Y el número de departamento de proyecto me interesa? tampoco. Tampoco, ¿verdad? Entonces podría reducir también el tamaño. Fíjense que estamos haciendo heurística, no hemos aplicado axiomas. Ya después vamos a aplicar los axiomas, ¿ok? Pero la idea es que Aquí usted, es una heurística nuestra, porque claro, después la claro, heurística viene con los digamos, axiomas. sí, Sí, igual estamos aplicando los axiomas, pero de una manera como muy informal, ¿no? claro, porque la idea era que entendieran que ustedes lo pueden pensar, que lo pueden hacer y se puede hacer. Un ejercicio, transformar la consulta sin conocer los axiomas, pero ya ustedes conocen los axiomas y esto lo traducimos después a axiomas, ¿ok? Sí. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería de esta forma, ¿verdad? Podemos hacer la consulta del nombre del proyecto, ¿ok? Yo creo que yo cambié también aquí algo. Ajá, creo que cambié también hacerla de este lado, ¿ok? Él trabaja. Oh, esta no es la lámina, ya va. Creo que me pasé de lámina, muchachos, ya va. Ah, bueno, lo que yo hice fue, en primer lugar, las operaciones selectivas, pero espérense, ya les explico. Ajá, primero, fíjense qué pasó aquí. ¿Qué ven ustedes aquí diferente con respecto al anterior? Si tengo esto con respecto a esto, ¿qué cambio hay? Fíjense, este es el anterior y este es este. ¿Qué vieron ustedes de cambio allí? ¿Qué propiedad aplico allí? ¿O qué axioma aplico? Conmutatividad, ¿no? O sea, que está como... Ujú. Ajá. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos lo que es el proyecto para este lado, para el lado izquierdo, y toda la parte de este árbol la pasamos para el otro. Ok, ¿con qué intención se hacen eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que se ejecuta primero, el lado derecho o el lado izquierdo? Bueno, como Lado izquierdo, ¿no, profe? sí. Ajá. Bueno, han visto los operadores físicos, quizás les cuesta un poquito verlo, ¿no? Pero sí, efectivamente lo que se ejecuta es lo primero que se ejecuta es lo que está del lado izquierdo. Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría allí? Yo podría ver que quizás esta consulta que está del lado izquierdo es más restrictiva. Este select es más restrictivo porque reduce más la consulta, el tamaño del proyecto, y luego con el join, entonces lo coloco que se ejecute primero. Entonces podría ejecutar en primer lugar las operaciones select más restrictivas y cambié esa parte que está allí.
¿ok? Y luego la parte que habíamos comentado de los projects, ¿verdad? Hacer entonces, ay, no, no lo hice No, aquí. primero hiciste la del join. Hice primero la del join. Entonces, ¿qué Sí. hice primero? La del join, ¿ok? Que es que, de alguna manera, trabajar aquí el join. ¿Cómo es el join? ¿Cómo se convierte el join? Ah, quitamos el producto cartesiano y mezclamos en un solo operador el join con la igualdad, ¿ok? Ahí está lo que estaba colocado acá como un producto cartesiano, lo que estaba colocado como un producto cartesiano acá, como un producto cartesiano acá, se convierte en lo que es un join, ¿ok? Igual para este lado. Y me quedo igualito con el apellido. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Entonces se convirtió el producto cartesiano en lo que es un join, ¿no? El producto cartesiano y el select con un join. Y por último, creo que ya sí le llego a la proyección. Aquí me puedo quedar con el número de proyecto, aquí me puedo quedar con el número de proyecto del DNI del empleado y voy restringiendo la cantidad de columnas con las que me quedo. ¿Ok? ¿Qué necesito para hacer el join? Me quedo por aquí con el join. Luego por aquí me puedo quedar solo con el DNI y el apellido 1. ¿Ok? Y ya tengo para quedarme con lo último. Voy quedándome con menos y voy reduciendo. ¿Ok? Entonces, aquí se van a ir aplicando. Intuitivamente aquí las apliqué, pero ya le vamos a dar la estructura de verlo como axioma, porque lo que estamos aplicando aquí es otro axioma. Desplazar las operaciones project hacia abajo en el árbol de consulta. Ok. Aquí yo ¿Sí? quisiera hacer un inciso, ¿no? Ajá. Fíjate, esta sería una forma de verlo, pero aquí tienen que tomar en cuenta que el project también implica Costoso. costos. Entonces, no es que porque aquí en este caso es como un ejemplo para que ustedes lo vean. En este ejemplo Intuitivamente, exacto, sin aplicar está acción. colocando el project por todas partes, ¿no? Para Esa. disminuir el tamaño. Pero no necesariamente es una buena práctica porque el project es una operación que también va a ir a leer de disco y va a llevar a memoria principal. Exacto. Entonces, si realmente no hace falta, no se va a hacer un project, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que este ejercicio está hecho con toda la intención de que vean que cuántos operadores pudieron colocar allí. Cuando uno empieza a reducir tabla, empieza a parar sin aplicar axiomas, sino que simplemente, bueno, reduzco la tabla, hago select, hago project, empiezo a reducir y empiezo a colocar todo esto y esto se complica. Y es lo Sí. que dice la profesora. ¿Vale la pena hacer esos projects? ¿Vale Entonces, la pena hacer tantos fíjate, select? aquí en empleado vimos que la tabla empleado sí tiene muchos atributos y que solamente me están pidiendo el apellido. Entonces, ok, este proyecto sí vale la pena hacerlo porque me estoy deshaciendo de un montón de atributos que no necesito, ¿sí? Y además de eso, ¿qué creen ustedes que conviene? ¿Hacer este proyecto antes, incluyendo la fecha de nacimiento, o hacerlo después, sin la fecha de nacimiento? ¿Qué creen ustedes que conviene más? Aquí, esta partecita aquí. Yo haría aquí bajar también el project, ¿verdad? Sí, se podría bajar el proyecto Sí, incluyendo se la puede fecha de bajar. nacimiento, ¿verdad? O se puede hacer después, tal como lo hizo la profetina. Sin embargo, fíjense algo. Si yo hago este ser fecha de nacimiento y resulta que tengo un índice sobre la fecha de nacimiento, este select lo va a utilizar. Va a utilizar el índice sobre la fecha de nacimiento para hacer esta selección que está aquí. ¿Se entiende eso? Ya lo vimos en el tema 1, pero es importante traerlo aquí, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, o sea, usted dice que si está el índice, o sea, esta operación se va a hacer aún más rápido, ¿no? O sea, no es tan Exacto. alto, Entonces, ¿no? por Claro. ejemplo, si en empleado yo tengo un índice sobre la fecha de nacimiento, él probablemente va a utilizar el índice para hacer esta operación que está aquí, ¿sí? Ok, sí. Ajá. Y después va a ser el project. Ahora, supongamos que hacemos primero el project con la fecha de nacimiento y después hacemos el select. Yo pregunto, ¿ahí el select va a utilizar el índice? Supongamos que movemos estos dos nodos, este para arriba y este para abajo, incluyendo la fecha de nacimiento.
Claro, aquí lo que dice la profe es que aquí el proyecto debería tener fecha de nacimiento. Sí, sí, Ok, lo para que llevamos pueda. para abajo. ¿Sí? Exacto. Ah, entonces, y llevamos el select para arriba. Pregunto yo, ¿ese select va a utilizar el índice? Sin miedo, respondan, no hay problema, lo que ustedes crean. Como que ¿Sabes no qué? Me creen. imagino que la respuesta es que no lo va a usar, pero yo no veo por qué no lo usaría. Oh, excelente, la respuesta es que no. O sea, Pero, ahí tuviste razón. Lo que no sabes es por qué, ¿verdad? Exacto. Bueno, porque esto que está aquí, ¿qué es? ¿Sigue siendo la tabla empleado o ahora es otra tabla una intermedia? vista. Ah, claro. Ok, sí, tienes razón. Ah, y entonces, este ya es otra tabla, no es la tabla empleado. Es Es un otra resultado tabla, es un intermedio. resultado intermedio y yo no tengo forma de tener índices sobre resultados intermedios porque es algo que se va a mantener temporalmente y ya cuando la consulta termine, se eliminan todos los resultados intermedios. ¿Sí lo ves? Sí, ¿Lo ves? me volvió loco ya. Esa, No, pero son sí, cosas que claro. uno, Sí, son cosas que uno ya sabe, pues, porque pues, imagínense cuánto tiempo tenemos la profe y yo dando esta materia. O sea, muchísimo tiempo ya, ¿no? Entonces, quisiera saber, ¿los demás lo vieron también? No, Carlos no lo vio. Ajá. Fíjate, ¿te acuerdas? Al principio nosotros habíamos hecho paso a paso eso fue en la clase pasada, al principio, a lo mejor Carlos no estaba, cuando estuvimos ejecutando esto, ¿no? Esto que está aquí, ya fecha de nacimiento, select, fecha de nacimiento, esto es, suponte, T1, ya no es empleado, ¿sí? Sino que es T1. Recuerden que nosotros cuando vimos álgebra relacional en base de datos, nosotros sabíamos que cada una de las operaciones era una vista, ¿sí? O sea, cuando haces esta consulta, empleado, le haces este select, ¿ok? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde guardas esto? Esto lo guardas en una tabla T1 temporal, ¿ok? T1 temporal. Y Pero esta claro, no, aquí no lo ponemos, ¿por qué? Porque en el árbol no se coloca, pero eso está almacenado temporalmente en una tabla. Entonces, exacto. sobre las tablas vistas, ¿verdad? Ujú. No se pueden crear índices, porque esa está creada en empleado, donde está el índice como tal. Sí. Entonces, si tú haces un subconjunto de la tabla empleado al hacer este select, lo que dice la profe es, estoy aplicando el índice, tú puedes usar el índice, no lo puedes usar porque ya no tienes la tabla, tienes un subconjunto de la tabla. Sí, tienes una vista. O sea, si yo hubiera primero hecho el project, pierdo el índice. Eso es lo que les quiero decir. Cualquier Exacto. operación sobre la tabla de empleado que no sea un select hace que pierda el índice. Ya no lo puedo usar en select que esté más arriba. ¿Mm? Entonces, en ese caso tienes que ya, medir, ya lo vi. ahí tienes que medir otras cosas. Entonces, te conviene usar el índice antes de hacer el project. Entonces, por eso quizás haces primero el select, ¿ok? Sí. ¿Sí? Entonces, hay ¿Lo muchas vieron? cosas, claro, por supuesto, nosotros estamos tratando de meterlos en el mundo para que entiendan que hay muchos detalles en la optimización de consulta, ¿ok? Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, puede ser cualquier cosa, optimizar consulta, bajar cualquier cosa. Entonces, es mejor, siguiendo las mejores prácticas, utilizar los axiomas que están dados, porque empiezo yo a jugar con esto y no sé si pierdo índices, si pierdo fuerza a lo que estoy haciendo o a lo que ya hice en mi diseño de base de datos. ¿Ok? Una pregunta. Ajá. Ajá. Con lo del select, ¿por qué el select no genera una tabla de vista? O sea, No, o sea, el select es lo que se hace al final, pero porque eso no el pierde el índice. select, el que se hace al final, no entiendo. ¿Que se hace al final o que se hace al principio? No No, entendí. que usted dice que es cualquier operación que no sea un select te hace que pierdas el índice. Pero porque el No, select no te pierde el índice. No, 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 no. cualquier operación hace que pierdas el índice. Cualquiera, ¿sí? Ah, ok, entonces Hasta el select. el Sí. índice en realidad solo te sirve que si al inicio, la primera operación que hagas sobre la tabla. Exactamente. O sea, Claro, porque es sí, la tabla Mm, completa. exacto. Entonces, por eso, otra de las razones que se busca que los select bajen es para poder utilizar los índices. Exactamente. ok, ¿Sí? ok, Muy bien la gracias. pregunta.
Y ya automáticamente cuando hagas el select, conviertes eso en una tabla vista y la tabla vista ya no tiene índice. O sea, ya de ahí para arriba ya no puedes usar índice. ¿Sí lo ves? Sí, Por lo Ya. menos en ese resultado. Entonces, buenísimo, buenísimo, excelente. Y una pregunta, ¿no hay un mecanismo que se haya estudiado para utilizar índices en en las próximas operaciones? No, realmente no lo hay, porque los índices, como ustedes vieron, son estructuras complejas, ¿sí? Que hay que mantener. Entonces, normalmente el índice también se guarda en disco y se va construyendo a medida que se van insertando datos sobre las tablas base. Entonces, cuando tú haces esto es algo que necesitas solamente temporal para responder una consulta, ¿sí? O sea, es algo muy temporal, es algo que vas a almacenar por un tiempo porque realmente lo que necesitas es este resultado de arriba. Entonces, los sistemas manejadores dicen, no vale la pena tener índices sobre resultados intermedios porque los índices son costosos, ¿sí? Sí, acuérdense toda la estructura que se genera y el mantenimiento, ¿no? Por eso es que también es una recomendación, no vayan a crear índices por todos lados, porque entonces empiezan a crear un índice sobre cada uno de los atributos de la tabla, ¿ok? Sí. Entonces Sí. Entonces, por eso les dije, esto es beneficioso siempre y cuando yo tenga un índice sobre la fecha de nacimiento. Si no tengo un índice sobre la fecha de nacimiento, me da igual el orden en que tengan estos dos. Ujú. exacto, exacto, sí. Y fíjense, ¿qué sale de todo esto, de todo este ejercicio sin aplicar axioma? Es que tenemos que estar pendiente con lo que hagamos, con los datos, con las tablas, con los proyectos. No es que los voy a aplicar por aplicarlos y ya, porque entonces empieza todo el mundo, bueno, empiezo a reducir, empiezo a aplicar proyectos, no es la idea, porque podemos perder otras fortalezas del manejador de base de datos, otra fortaleza de nuestro diseño de la base de datos. Fíjense que ahí se puede perder un índice y no nos dimos cuenta simplemente por hacer un project antes que un select. ¿Ok? Entonces es importante esta parte, ¿sí? Ok. Luego, entonces vamos a construir, bueno, no sé por qué dice técnicas de ocurrencia. No nos dimos cuenta de esta lámina. Ok. Yo decía, ¿qué es esto? Ajá, fíjense, vamos a hacer ahorita, ver cómo se aplica. Ahora, ya vieron ese ejemplo, vieron que es intuitivo, uno lo puede hacer sin conocer los axiomas, pero wow, ya va. Hay que darle un orden a cómo se aplican los axiomas. Nosotros lo fuimos aplicando allí en un ejercicio, bueno, vamos a aplicar como queremos. Es una heurística, lo aplicamos. Pero ¿cuál es la idea? Vamos a ver cuáles son las mejores prácticas en heurística. Y para eso viene entonces usar esta guía de mejores prácticas para aplicar la heurística. Aplicar el axioma o regla 1, luego dice, aplique, ya vamos a repasar cuáles son esos. Aplicar el axioma 1, si se acuerdan cuál era. ¿Se acuerdan? ¿En qué lámina los debo tener? Los debo tener acá. Ajá. Ay, no, pero no es de esta presentación, es de No, la no es otra. esta presentación. Ah, no, en esta presentación la debo tener como en la 3, algo así. No, en la 3 no es. Es en la 5. Y otra no me acuerdo qué lámina estaba. Ajá, es en la 5. Es en la 4 y en la 5. ¿Cuál es el primer axioma? Cascada de selección, ¿verdad? Y el segundo, conmutatividad de la selección. Ajá, El entonces, 4, distributividad de la selección con a ver respecto. si se las está repasando todas. Es que no me Claro, acuerdo. para que vean el 1 y el 2. El paso 1 y paso 2. Ok, entonces, el paso 1 era la cascada de selecciones. Después tenemos la aplicar los axiomas 2, 4 y 6. El 2, ¿cuál era? Es que esta perdí la lámina. ¿Cuál es esta lámina? La 19. Ajá. ¿El 2 cuál era? Conmutatividad de la selección. El 4 es la distributividad de la proyección y la selección. Y el 6 es la distributividad de la selección con respecto al join y al producto cartesiano. Entonces, esas son las que nos dicen que debemos aplicar como buena práctica. ¿Para qué? Para desplazar cada operación select hacia abajo en el árbol de ejecución. Luego,
aplicar los axiomas 5 y 9, ¿ok? El 5, ¿cuál es? Conmutatividad del join y el producto cartesiano. Y el 9 es la asociatividad de la unión, la intersección y el producto cartesiano. ¿Ok? De todas maneras ya los vamos a ir repasando. ¿Para qué es esto? Para posicionar las relaciones más pequeñas en el hijo izquierdo. ¿Qué significa por qué las más pequeñas en el hijo izquierdo? Para que su ejecución, ¿verdad? Posicionar las relaciones más pequeñas en el hijo izquierdo. Ujú. ¿Sí? Para la ejecución más rápida de esas consultas. ¿Ok? Luego, verificar que las ordenaciones no produzcan productos cartesianos que no puedan convertirse en join. Aplicar el axioma 12 para combinar los select y los productos cartesianos. En vez de dos operaciones, tener una sola en el join. Es conveniente que hacer primero el producto cartesiano y después la selección. Y por último, aplicar axiomas 3, 4 y 7 para bajar en el árbol las operaciones project lo más que se pueda. Sin perder los índices. Por supuesto, tratando de no perder los índices. En resumen, sería esta pequeña reglita, ¿no? Axioma 1, 2, 4 y 6, 5 y 9, 12, 3, 4 y 7. ¿Ok? Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Lo vimos? Ah, sí, ya es una pregunta. Yo realmente todavía no termino de ver por qué el orden del árbol importa. O sea, por qué se tienen que poner las más pequeñas a la izquierda. No se tienen que ejecutar al final todas. Y no sé, no veo por qué importa que se ejecute primero la rápida y luego la lenta, o primero la lenta y luego la rápida. Bueno, sí, quizás no lo ves ahorita porque no hemos visto costos, no hemos visto los costos de los digamos, de cada operadores una de físicos. esas operaciones. Pero cuando veamos los costos, vamos a ver que cuando tenemos la tabla más pequeña del lado izquierdo, el join sale más económico. Ah, ok. Por la manera en que se ejecuta el join, digamos, directamente en disco, ¿sí? Cuando los algoritmos que se utilizan para ejecutar el join hacen que si el hijo izquierdo es el más pequeño, el resultado lleva menos operaciones a disco, ¿sí? Ok, gracias. Sí, Lo sí. reforzamos después. ¿Ok? Ujú. Ajá, entonces, visto eso, tenemos esta consultica. ¿Ok? Me quedó por aquí esta T1 y no la sé quitar. La borra, Ah, ya va. Ah, verdad, la borro acá. Borrar, borrador. borrar Vamos a borrar. todo. Exacto, listo. Ajá. Tenemos esta consulta rapidita. ¿Ok? Esta es sencillita, nos da tiempo. ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso? ¿Construir qué cosa? El árbol canónico. Ok. ¿Cuál sería entonces el árbol canónico para esta consulta? Ese está fácil. Ah, Bueno, por eso era facilita. Bueno. ah, el producto cartesiano y Ajá. luego la selección con la condición del where, luego la proyección con las columnas del set. Muy bien. Listo. Aquí está. ¿Ok? Ahora, ese es el paso 1. Construir el árbol canónico. El paso 2. Transformar el árbol. Tengo este árbol. Voy a aplicar el axioma 1. ¿Cuál es el axioma 1? Cascada de selección. ¿Cómo lo aplico? Separo el select, la proyección entre No, la proyección no. El que está diciendo aquí, cascada de... de selección. Ah, ok. Las condiciones. Ajá. El select. Lo separo en distintos select. Entre, Uno debajo del en otro. este exacto, exacto. En esto serían 3. La Tres partecita condiciones. Ujú. Sí, exacto. sería esto, ¿verdad? Ujú. Y esto es esto, ¿verdad? Yes. Ok, ahí estamos claros. Ese es el primer axioma. Fíjense que no lo vamos a hacer como lo hicimos antes, todo desordenado. No, ya estamos siguiendo el orden. Ok, luego aplicamos axiomas 2, 4 y 6 a lo que teníamos. Ajá, el 2 es la conmutatividad de la selección. ¿Cómo hacemos allí la conmutatividad de la selección?
Ya lo voy a poner por aquí. Bueno, es la conmutatividad de la selección, la distribución de la proyección y la selección, y la distributividad de la selección con el producto cartesiano. Esos son. ¿Qué hacemos? Tenemos que aplicar los 3 axiomas. Fíjate, ya estos no están prácticamente organizados, ¿no? O sea, ya no hay que hacer conmutatividad aquí, pero si no estuvieran primero los de las tablas, sino de los del join, yo primero tendría que bajarlos de las tablas, ¿no? Claro, en Entonces, este caso lo en el paso anterior hubiésemos puesto esto al revés y parece, exacto, exacto, para aplicar la conmutatividad. ajá. Ajá, ajá. Y Y distributividad de la proyección y la selección, no tenemos aquí proyección, no hace no la- falta hacerlo. Ujú. y la distributividad de la selección con el producto cartesiano. ¿Está? A ver, a ver. Entonces, ¿qué es lo que me dice Preguntamos, la distributividad? exacto, Ujú, preguntamos, ¿dónde está el producto cartesiano? El producto cartesiano está aquí, ¿verdad? La X es el ujú. producto Sí. cartesiano. ¿Cuál es la condición que tiene que estar pegada al producto cartesiano? ¿Cuál de las La 3? primerita. La E.6 primerita, igual a ajá. Y6. ¿Qué podemos hacer con esta y con esta condición? Entonces, estas nos damos cuenta que es sobre I, ¿no? Sí, Entonces las llevamos, las bajamos. las bajamos. Las bajamos. Muy Y bien. entonces nos queda esta justamente sobre el producto cartesiano. Ok, entonces nos quedaría esto, ¿sí? Sí. Bajamos esta condición y bajamos esta condición. ¿Sí? Sí. Ok. Ujú. ¿Lo vimos? Ok. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso? Ajá. El siguiente paso es, claro, este aquí es un poquito intuitivo, pero es la conmutatividad del producto cartesiano y del join. Entonces hay que ver cuál de los resultados intermedios es más pequeño y colocarlo a la izquierda. ¿Ok? Sí. Ahora lo Porque, hacemos de manera intuitiva, quizás, ¿no? claro, porque fíjate, si yo tengo aquí la ciudad de Caracas, ¿cuántos empleados pueden haber en la ciudad de Caracas? Muchos. Muchos. Y si yo tengo el código de materia de inscripción 6311, Menos, más pequeña que menos, la otra. es más pequeña, exacto. Creo ¿Sí? que aquí no se convirtió. No se convirtió. Ah, No, no lo pusimos. sí. No lo pusimos, nos fuimos para la otra. Bueno, lo que pasa es que de hecho, realmente no lo Claro, convertimos. No claro, lo no, convertimos, dijimos que hay que analizar cuál es el resultado intermedio. Aquí hiciste exacto. una lógica y dijiste que era el primero, pero alguien puede decir, no, para mí me parece que es Caracas. Pero Sí, hay que realmente hacerlo con el costo. exacto. Y eso lo vamos a hacer más adelante cuando tengamos datos. Vamos a hacer algo que se llama el factor de selectividad. Y ahí Exacto, entonces vamos a determinar exactamente cuál es el más pequeño. ¿Sí? exacto. Entonces, por aquí lo dejamos hasta aquí. Ahora, el axioma 12, ¿qué dice el axioma 12? Que es el paso siguiente. Bueno, dice transformar entonces lo que es el producto cartesiano en un join. ¿Qué sería entonces? Este pedacito que está aquí es equivalente a ¿qué? A colocar esto. Ujú. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, ya por último, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, ya tenemos esto. Tenemos que aplicar el axioma 3, 4 y 7, es decir, bajar las proyecciones. Para eso es en resumen, pero es la cascada de proyección. ¿Cuál sería aquí lo que deberíamos aplicar como cascada de proyección? ¿Hay cascada de proyección que podemos aplicar? Sí, aquí, como yo les dije, van del lado derecho al lado izquierdo. Es decir, aquí voy a agregar otra proyección que tiene los atributos que necesito para poder bajarlo. Por ejemplo, aquí está la cédula de identidad. Chévere, no hay problema. Pero necesito aquí, de este lado, ¿qué necesito? El código de la materia. No hay problema, lo tengo todo arriba.
Entonces no tengo que agregar atributos. Pero si necesitara agregar algún atributo, lo tendría que agregar aquí antes de bajar las proyecciones. ¿Sí? Por eso se hace primero cascada de proyección. A ver cómo queda el... No, es que todavía viene el conversar sobre los tres. Distributividad de la proyección y de la selección, ¿ok? Si es necesario. Y por último, la distributividad de la proyección en el join. ¿Qué se hace en este caso? Se evalúa si las tablas base tienen muchos atributos que no aportan nada a la consulta, ¿ok? Y si es el caso, ¿qué deberíamos hacer? Entonces quitarlo. O sea, tomar en cuenta que los resultados intermedios no tienen índice. Ajá, aquí estaba repotenciado eso. Ajá. ¿Cómo sería si tenemos que aplicar entonces aquí unas proyecciones? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué proyecciones aplicarían? Algunas proyecciones aquí, alguna proyección aquí para quedarnos con este resultado. De esta tabla, de la tabla, ¿qué necesito? De la tabla estudiante. ¿Qué necesito para hacer el join y para subir? Me dice que Ajá. una Anthony, muy proyección bien. del nombre porque lo necesito arriba y la cédula. Y porque Muy la bien. cédula me la necesito y también es parte del join, ¿no? Muy bien, Sí. Anthony. ¿Y en la otra parte? ¿Con qué me tendría que quedar? Con CI y código de materia. Ok, si hiciéramos las proyecciones sería con esas dos, ¿sí? Ajá. Por ahí no sé por qué no nos quedamos con la 6. Porque la tabla escribe cuántos atributos creen que tiene esa tabla. Tiene La tabla 2. estudiante seguramente tiene un montón de atributos, que si el nombre, la cédula, el La teléfono, dirección. la dirección, todo lo que queremos tener sobre el estudiante, la foto, bueno, y claves foráneas y otras tablas que a lo mejor no nos interesan aquí, ¿sí? En cambio, la tabla escribe cuántos atributos que ustedes que tienen. Un estudiante escribe materia en un semestre, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cuántos atributos tendrá esa tabla? 3, la cédula, la materia y el día de Exacto. fecha. Entonces, hace falta proyectar, quedarnos de 3 a quedarnos con 2. No vale la pena. No vale la pena. Por eso es que no se hizo esa proyección. Perfecto, Luis. Entonces, quedamos en que lo dejamos de esta forma y nos quedamos con toda la tabla y lo que aplicamos es el select, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de esta forma que hicimos, mejorar, optimizar la consulta inicial y nos quedó esta consulta equivalente, ¿ok? Aplicando los axiomas, ¿ok? Chévere. Y les dejamos para que ustedes hagan este. Ese con 3. Ahora ustedes van a hacer el que tiene 3. ¿Sí? Y lo vamos entonces a revisar En la próxima clase. en la próxima clase. Les vamos a permitir, hagan un archivito, les vamos a permitir compartir pantalla para que revisen para revisar lo que hayan hecho. ¿Sí? ¿Sí? Háganlo porque es una Para buena escuchar, práctica, de verdad es exacto. una buena práctica. Y para ¿Ok? escuchar preguntas y todo lo demás. Ujú. Sí, es una buena práctica porque, bueno, yo sé que puede ser que alguien esté perdido por allí, porque, bueno, verlo a distancia también es diferente, pero traten de hacer este ejercicio siguiendo el ejercicio anterior, aplicando los axiomas y seguro tendrán buenos resultados, porque Fíjate, sí, fíjate, la ejecución de este ejercicio que está aquí va a determinar los estudiantes que pasaron administración de base de datos en el semestre 1-2022. bueno, vamos a cambiar eso que sea 1-2022 y vamos a ponerle el que es. ¿Qué semestre Sí. estamos? Exacto. Estamos Entonces, en el único 2022. entonces esperemos que el resultado de esa consulta tenga el nombre de ustedes arriba, ¿no? Sí, Messi Bueno. cuando puso este ejemplo, echó broma y lo echó muy bien. Exacto. Ajá, entonces Bueno. aquí está, ¿ok? Con 2022. Ajá, aquí está. 1-2022, administración de base de datos, ¿ok? Entonces, bueno, con esto nos vemos en la próxima clase, el próximo martes,
y hacemos este ejercicio rapidito para continuar con costos, ¿ok? Ok. Chévere. Bueno, vamos a ver si se activan los talleres, no sé cómo está eso. Hay que hablar con Reinaldo, ¿no? Los Recuerden, laboratorios, ¿no? los Ujú, laboratorios, sí, yo perdón. hablé con él la semana pasada y le dije que íbamos a empezar ya esta semana. Ok. Y recuerden el proyecto, muchachos, ¿sí? Sí. Para Sí. mañana. Sí, profe. Entonces, bueno, con esto copiamos esta parte de la clase y bueno, nos vemos en la próxima clase. Estudien, no dejen acumular materia. Ya hemos visto ya dos clases importantes para la parte de optimización. Vayan estudiando, ¿ok? Sí, sí, sí. Todos Ah, esos bueno. Ok. casos son importantísimos que los vayan dominando. Ujú. Exacto, y no pretendemos que dominen todo al 100%, porque sabemos que, pero tienen que tener todo esto claro si van a trabajar en el área de administración de base de datos, en el área de base de datos en la calle. Y poco a Sí. poco van a ir afinando esos conceptos y esas Es que, definiciones, pero aplicadas, ¿no? ¿dónde ustedes ven esto? ¿Dónde lo pueden ver en base de datos? Bueno, ustedes busquen el display plan y van a ver entonces cómo esto se aplica en los sistemas manejadores de base de datos. Exacto. Busquen el display plan porque aparte de eso los que van a exponer en la segunda tanda tienen que hablar del display plan. ¿Sí? Es que por cierto, eso también tienen que hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Las exposiciones. El display. ¿Ok? Ujú. Bueno, chicos, entonces nos vemos. Cuídense mucho. Cuidado con la lluvia que está lloviendo muy fuerte. Sí, sí. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima. En un rato voy para allá, Tina. Dale, pues, tranquila, yo voy a estar aquí. ¿Ok? Ok. Bueno, feliz día, muchachos. Cuídense. Igual, Saludos. profe. Chao. Chao. Igual, Chao. profe, feliz día. Chao. Feliz día. Feliz día, profe. Chao. Chao.